Bien, estamos de vuelta y estamos hablando de signos y síntomas precoces y poco conocidos que nos pueden orientar que estamos yendo hacia una enfermedad, ¿no es cierto?, maligna, concretamente hacia un cáncer, y que nos dan la posibilidad, con ese llamadito, con ese toquecito que nos dan, de tomar las medidas correspondientes, consultar rápidamente. Recuerden que el secreto de la enfermedad maligna del cáncer es hacer un diagnóstico precoz. Cuanto más precozmente se lo detecta, cuanto más pronto uno detecta, más pronto se inicia un tratamiento y más posibilidades de sobrellevar la enfermedad y hasta de curar la enfermedad existe. Por supuesto que va a depender del tipo de enfermedad que tengamos, ¿no? Estamos dando tips, o sea, cosas que uno ve todos los días, que por ahí no le presta importancia. Ojo, también esto no quiere decir que si uno tiene algo de esto necesariamente tiene la enfermedad, sino que lo que estamos diciendo es que préstenle atención, porque si uno ve que eso se prolonga en el tiempo, se hace reiterativo, va y viene y no se termina de acomodar, entonces sí tenemos que darle la importancia que amerita, ¿no es cierto? Bien, vamos a seguir entonces con estos tips y nos vamos a encontrar con el número 10, ¿no es cierto? Los cambios orales, o sea, los cambios en la boca. La boca es digamos, una zona que nos da mucha información, Cuando hablamos de la boca, bueno, más allá de que nos sirve para alimentarnos, para fonar, para hablar, para respirar toda esta zona, ¿no es cierto? Obviamente tiene también otras cositas que nos tienen que llamar la atención. Por ejemplo, la aparición con facilidad de lo que conocemos comúnmente como aftas, ¿no es cierto? Las aftas o las heridas en la boca o las llagas, ¿no? Cuando una persona constantemente tiene presencia de llagas, de aftas, de heridas en la boca, cuando tiene, por ejemplo, sangrado en las encías, cuando tiene, digamos, molestias o dolor al tragar, lo habíamos dicho hoy, entonces hay que tener mucho cuidado, porque pueden ser los síntomas precoces de cualquier tipo de cáncer que repercute en la boca, pero también específicamente un cáncer muy especial que se llama el cáncer del piso de la boca, ¿no es cierto? Que toma la lengua, existe el cáncer de lengua, el cáncer de labio, y fíjense ustedes, no es el tema de hoy, pero simplemente recordarles, una de las causas frecuentes por las cuales aparece el cáncer de labio es por el uso de la bombilla, ¿no es cierto? El contacto constante de la bombilla con los labios, ¿no es cierto?, hace que la zona se vaya lesionando, y existe la posibilidad de desarrollar también a la larga una patología maligna. Lo mismo que tomar el mate muy caliente, el cigarrillo, obviamente, no solo por la presencia del humo, sino el apoyar el cigarrillo en los labios. Entonces aquí hablamos de cáncer de labios, cáncer de lengua, cáncer de amígdala, cáncer de boca. Hay distintos tipos de cánceres que nosotros debemos prestar atención simplemente por el hecho de que aparecen pequeñas cositas en la boca, llagas o aftas. Bien, continuamos. Y nos encontramos con este otro que es, digamos, es muy difícil, ¿no es cierto?, de reconocer, pero es importante, ¿no? Esto es la piel, ¿no es cierto? Y como ustedes ven, son manchas, son lunares. Hay gente que tiene la espalda así y es totalmente normal, ¿no es cierto? ¿Qué persona no tiene un lunar en algún lugar, en la cara, en la espalda? ¿Qué persona no tiene las famosas manchas que se producen por el paso de los años, ¿no es cierto? Las manchas de la edad en las manos, en las piernas, en la zona de la tibia, acá en las pantorrillas, en la cara, ¿no es cierto? Las manchas en la cara que son marrones, manchas tipo así, color café con leche las llamamos. Entonces, las manchas y los lunares, sobre todo, y los cambios en la piel son muy significativos. ¿Por qué? Porque cada vez es uno de los cánceres que estadísticamente más frecuentemente está creciendo, y que es el cáncer de piel. No es casualidad, ¿no es cierto? Es
vivimos en una zona de mucho calor, con altísimas temperaturas, estamos expuestos al sol, nos gusta tomar sol, es lindo estar bronceado, es lindo tomar sol, es saludable un poco de sol para la vitamina C y la vitamina D, pero también hay que hacerlo en su justa medida, ¿no es cierto? Los dermatólogos nos aconsejan muy bien qué protector, qué pantalla, qué cuidados. Hemos hecho programas enteros de cómo cuidarnos del cáncer de piel con la vestimenta, con la hidratación, con los cuidados de la piel. Pero acá vamos a darle una importancia sobre todo a las manchas y a los lunares, lo que se conoce como el A, B, C, D, E de los lunares. A, B, C, D, E de los lunares. A se refiere a la asimetría. O sea, si yo tengo un lunar que lo tengo desde hace años, lo conozco porque lo tengo acá, está siempre igual, el mismo tamaño, siempre lo conozco de memoria, y de golpe veo que hay una asimetría, quiere decir que está tomando una mitad, se pone diferente a la otra. O sea, hay una asimetría, así como había en la mama, ¿no es cierto? Hay una asimetría. La B larga, es la de los bordes. Yo conozco los bordes de mi lunar. Si esos bordes se empiezan a poner irregulares, si los contornos son irregulares, si tienen entradas, si empiezan a extenderse como una estrellita, entonces los bordes a tener en cuenta. Entonces, la asimetría, los bordes, la C, ¿a qué puede corresponder? Al color. Conozco el color de mi lunar. Sé que es marroncito, marroncito claro, si se pone marrón oscuro, si se pone negro, si tiene algún otro cambio de color, debo prestarle atención. Algo está pasando con ese lunar. Y ese lunar, que es una cosa benigna, que es una cosa tranquila y que no me trae ningún problema, de golpe pudo transformarse en un melanoma, por ejemplo, que es un cáncer tremendamente maligno porque da extensiones, da metástasis, da ramificaciones por todo el cerebro. A veces se hace el diagnóstico de melanoma cuando uno ya tiene el cáncer extendido, por ejemplo, una metástasis en el cerebro, y se encuentra con que el punto de partida fue un lunar que se transformó en un melanoma. Estábamos en la C, nos falta la D, ¿no es cierto? O sea, el diámetro. Cuando aumenta el diámetro, ¿no es cierto? También cuando aumenta el tamaño del lunar, ya sea en cualquiera de sus direcciones, es para llamar la atención. Y la última que les decía para completar el A, B, C, D, E es la evolución. Si ese lunar, que siempre fue un lunarcito común y corriente, de golpe empieza a sobrelevarse, o sea, adquiere un tamaño más grande, empieza a cambiar de color, empieza a lastimarse, como que se ulcera, se hace una herida, ¿no es cierto?, en el lunar, empieza a sangrar, me lo empiezo a tocar, un lunar que no se cura nunca, entonces el A, B, C, D, E de los lunares, cambios en esos 5 aspectos tienen que motivarnos la consulta con el dermatólogo o con nuestro médico cabecera que nos va a mandar al dermatólogo para ver si no estamos ante la posibilidad de un cáncer de piel. Imagínense un cáncer ahí en un lunar, es un cáncer que está muy limitado. Si uno lo saca al lunar, probablemente el cáncer se termina, se cura. Ahora, si yo llego meses después o años después con el diagnóstico, ya seguramente está diseminado y está con lo que se llaman metástasis, que son localizaciones, extensiones del tumor por todo el organismo. Bien, seguimos y llegamos al número 12. Nos encontramos con dolores persistentes. Obviamente que acá hablamos de dolores que son dolores de aparición brusca, dolores que no teníamos, entonces me empieza a doler la rodilla o me empieza a doler, por ejemplo, una zona de la pierna y no se me pasa, tomo los analgésicos, tomo los antiinflamatorios, voy al traumatólogo y resulta que no, que el dolor persiste, el dolor sigue. En este caso estoy hablando de la pierna, puede ser el dolor abdominal, puede ser el dolor de cabeza, puede ser el dolor en cualquier parte del cuerpo. Un dolor persistente al cual no le encontramos la causa después de 10 o 15 días, amerita una consulta mucho más profunda y seguramente una serie de estudios para llegar a un diagnóstico adecuado. Bien,
Salimos del dolor persistente y nos vamos a encontrar con otro, ¿no es cierto?, con el número 13, que es la fatiga o el cansancio. Fíjense que se reitera, y no es casualidad, la palabra persistente. ¿Por qué? Porque el persistir es la continuidad del síntoma o del signo, ¿no es cierto? Es algo que ya se me va a pasar, me estoy por engripar, dormí mal, me cansé, pateé mal la pelota, me senté mal, hice algo que no correspondía. No, en realidad, cuando hablamos de persistente, quiere decir que persiste en el tiempo y debe motivar una consulta. La fatiga o el cansancio persistente. A ver, si mi fatiga, mi cansancio no responde o no se corresponde con la actividad que estoy realizando, yo tengo que empezar a pensar que puede haber algo raro. A ver, estoy comiendo bien, estoy durmiendo medianamente bien, las mismas horas de sueño, estoy realizando el mismo trabajo, estoy haciendo el mismo ejercicio, estoy haciendo el mismo ejercicio mental, pero sin embargo, cada vez estoy más cansado, camino un poco y ya me canso, me falta el aire, me duermo de la nada, no soporto las conversaciones y me cansan y me retiro porque si no me duermo sentado. Entonces la fatiga, el cansancio persistente tiene que motivar una consulta porque es un síntoma indirecto de la posibilidad de estar padeciendo algún tipo de cáncer. Bien, seguimos y vamos a encontrarnos con el sangrado después de la menopausia. Ustedes saben que la mujer tiene sus etapas y la menopausia es cuando, digamos, la mujer con el paso de los años deja de tener menstruaciones. Primero las menstruaciones se van espaciando, después se hacen esporádicas y por último se deja de menstruar. Es algo lógico y es el ciclo biológico de una mujer. No hay una edad pautada, cada mujer tiene su inicio de menopausia. Hay personas que lo comienzan a los 50, otros a los 55, otros a los 35. Entonces, ahora, cuando uno ya concluyó de que entró en la menopausia y aparecen sangrados después de la menopausia, después de pasado un tiempo, ojo y a prestarle atención. Obviamente que ese sangrado es por los genitales, ¿no es cierto? Y si ese sangrado es detectado a tiempo, nos puede hablar de lo que habíamos comentado al principio, del cáncer del cuello de útero, muy frecuente, un cáncer que prácticamente hoy por hoy no debería existir. El cáncer de cuello de útero se puede diagnosticar a tiempo. Están los métodos al alcance de la mano, no son caros. Hoy sería casi inconcebible que una mujer fallezca de un cáncer de útero. Para que tengan una idea de qué le estoy hablando, no me gusta hacer referencias, pero para que se entienda. Eva Perón falleció de un cáncer de útero, de un cáncer de cuello de útero. ¿Hace cuántos años? Porque no se diagnosticó a tiempo. ¿Cuántos años pasaron? Y sin embargo hay gente que hoy a los 30, 35 años puede estar padeciendo un cáncer de útero. Llegamos tarde, no hicimos el Papa Nicolau, no hicimos el famoso PAP, no hicimos la prevención del HPV, no nos pusimos las vacunas contra el HPV, no nos hacemos los controles ginecológicos correspondientes. Cuando nos damos cuenta, cáncer del cuello de útero, o cáncer de útero, o cáncer de ovario. Entonces eso están al alcance de la mano, es un examen ginecológico, una toma de muestra, una biopsia y el resultado que está a la vista. Entonces no hay que perder de vista estos temas. Sangrado después de la menopausia. Bien, seguimos y vamos a encontrarnos con dolor de estómago y náuseas frecuentes. Bueno, acá esto es una cosa que por ahí cuesta, pero estamos hablando que, como siempre le decía, esto es reiterativo y persistente. No es lo mismo que yo tenga un dolor de panza, náusea, un dolor de estómago después de una comilona la noche anterior, después de haberme pasado unos platos de comida, de haber tomado un poco más de la cuenta algunos, de haber comido algo que no me cayó bien. Ahora, si ese dolor es persistente, si las náuseas son persistentes, si se trasladan en el tiempo y es
Y es un llamado de atención para el cáncer gástrico, para el cáncer de esófago, para el cáncer de intestino. Entonces, no dejemos pasar la oportunidad de que si estamos con dolores persistentes en el estómago, no pensemos solamente que puede ser una acidez, que pueden ser los nervios, que puede ser el estrés, que es emocional, que me tomo un antiácido, que me tomo un té de boldo y que ya se me va a pasar. No, hagamos la consulta como corresponde. Entonces seguramente si tenemos un problema, lamentablemente, pero quizás se pueda solucionar. Bien, tenemos que hablar también de la pérdida de peso inexplicable, ¿no? La pérdida de peso inexplicable no es lo mismo que una persona baje de peso porque cambió su hábito de vida, porque cambió su estilo de vida, porque cambió su hábito alimentario, porque dejó de comer harinas, porque come más saludable, porque lleva una vida saludable, porque hace ayuno intermitente. O sea, si uno tiene esas características y es probable que esté bajando de peso, entonces uno tiene una justificación, ¿no es cierto? Bueno, pues yo me estoy cuidando, llevo un estilo de vida saludable, hago gimnasia, como más sano, duermo mejor, duermo más horas, trabajo. Ahora, cuando yo de golpe me encuentro con que pierdo 5, 7 kilos en 2 meses, en 3 meses, 10 kilos, y no le encuentro ninguna explicación, ¿sí? Estoy flaco, bueno, puede ser desde una diabetes hasta seguramente la aparición también de alguna enfermedad maligna que puede estar localizada en cualquier lugar del organismo. Entonces, atentos a la pérdida de peso. No estoy hablando de 1 kilo, de 2 kilos, estoy hablando de 5, 7, 10 kilos que se pierden en forma inexplicable. Dice, estoy tranquilo, estoy contento, estoy bajando de peso y sin embargo, no, estoy teniendo un cáncer y no lo estoy encontrando y no me estoy dando cuenta, ¿no? Bien, seguimos y ya vamos finalizando. La aparición de bultos inusuales. Esto es algo que yo lo puse simplemente para marcar un bulto. Esto es algo que no debería preocuparles, porque esto es lo que se conoce como un ganglión. El ganglión es un quiste, ¿no es cierto?, que aparece en esta zona, sobre todo en la mano, y que prácticamente o no se opera o se opera y puede ser que vuelva. Pero el tema era hablar de presencia de bultos, y ahí hablamos de bultos en la piel, de bultos, por ahí uno se toca y se nota un bulto aquí en el brazo, en las piernas. Entonces, cuando uno se encuentra con estas cosas, con bultos que no tenía, bultos estoy hablando de pelotas, de tumores en el sentido de tumoración, ¿no es cierto?, no de cáncer, sino cuando uno encuentra, o cuando encuentro ganglios acá en la ingle que no los tenía, ganglios en las axilas, ganglios acá en la garganta, y no estoy enfermo en el cuello, ¿no es cierto?, y no estoy enfermo de la garganta, no estoy enfermo del oído. Entonces, ganglios que no tienen explicación, bultos que no tienen ninguna explicación, y que ese puede ser el tumor o ese puede ser el indicador de que en algún lugar del cuerpo yo tengo algún proceso maligno. O sea, atento entonces a los bultos. Y vamos a ir cerrando con el último que quería contarle, que es la disfonía. No es lo mismo que a mí ahora me agarra disfonía, después de hablar una hora, ya me siento un poco difónico, ¿no es cierto? Voy perdiendo la voz, tengo que hacer un poquito más de esfuerzo. La disfonía se refiere a que una persona que habla normalmente, que conoce su tono de voz y que sin estar enfermo, sin haber tenido una gripe, sin tener un cuadro bronquial, sin tener una neumonía, de golpe empieza a notar que su voz se pone ronca, disfónica, ¿no es cierto? Sería sonido diferente. La afonía es cuando la voz desaparece, ¿no es cierto? Directamente pierde la voz. La disfonía es la voz diferente, una voz distinta, entonces ronca, disfónica, arrastrada, gangosa. La disfonía tiene que darnos una alerta temprana porque hay muchos tipos de cánceres que pueden reflejarse en esta zona. Volvemos a insistir con todos los tipos de cánceres de la boca, de la lengua, pero específicamente acá hablamos del cáncer de las cuerdas vocales,
de la laringe, de la tráquea y también de los pulmones. Entonces, hicimos un repaso, fíjense, tomamos al azar 18 síntomas que se conocen poco, que son de prácticamente, a ver, hagan un repaso rapidito y pregúntense, ¿quién no tuvo en algún momento uno de estos síntomas? Pero ¿quién no está tranquilamente mirando el programa hoy? No quiere decir que tuvo un cáncer, ¿no es cierto? Son llamados de atención y yo digo siempre si persisten, si llevan mucho tiempo, o sea, si yo llevo una semana, 2 semanas, 3 semanas y no me recupero de la disfonía, obviamente que tengo que pensar que algo me está pasando. Si perdí mucho peso, algo me está pasando. Si me salen manchas en la piel que no tenía y no estuve tomando sol, algo me está pasando. Si perdí peso, ¿no es cierto? Una mujer que dejó de menstruar y de golpe empieza como a menstruar de nuevo, a lo mejor no es una menstruación, es lo que se llama una hemorragia o una ginecorragia. Y eso puede ser el anuncio de un cáncer de los genitales. Bien, como conclusión, terminamos siempre en lo mismo, ¿no es cierto? El secreto es la consulta precoz y oportuna. O sea, precoz, rápida, ¿no es cierto? No pensar, no, es un lunarcito, cambió de color, es porque estuve tomando solo, porque me lo toqué, y resulta que a los 3 meses es un melanoma, un cáncer de piel, y estamos perdidos. Y oportuna quiere decir en ese momento y con la persona que corresponde. Si uno tiene dudas a quién ir, primero vaya a su médico que lo conoce, que ya lo trató bastante tiempo, los chicos irán a su pediatra, cada uno tiene su médico de cabecera y es la persona adecuada, sea en un sanatorio, sea en un CAP, sea en el hospital, sea en un centro de salud, quien les va a direccionar al especialista que corresponda, previo pedido de análisis o no, de acuerdo a lo que amerite la rapidez o la gravedad del tema. Bueno, lo que quise darles es más que nada una charla rápida de los tips a tener en cuenta para llevarnos a una consulta precoz con el fin de evitar una enfermedad maligna y de la cual quizá después no tengamos retorno o tengamos un retorno muy, muy doloroso. Así que espero que les haya sido de utilidad, yo creo que sí. Muchos se van a preguntar, ¿no es cierto?, sobre esto y empiecen a pensar, como todos los programas los vamos a subir al canal, ¿no es cierto?, de YouTube, al canal de los consejos de Manolo en YouTube. Están subidos todos los programas de los 14 años. Ahora estamos subiendo los 3 o 4 últimos, así que ustedes ingresen a YouTube, ingresen a los consejos de Manolo y van a tener todos los programas de los 14 años que hicimos, que llevamos de programa y pueden repasar, volver a mirar y van a estar incluso la semana que viene ya va a estar subido obviamente este también. Bueno, y ahora vamos a cumplir con nuestros televidentes, ¿no? Bueno, buenas noches, doctor. Le consulto, yo prácticamente no voy casi al baño para hacer, obviamente, ¿qué significa? Bueno, hicimos un programa de constipación. La constipación o el estreñimiento era cuando una persona iba, por lo menos, digamos que se puede considerar normal que una persona vaya de cuerpo por lo menos 3 veces por semana. Ahora, si una persona va tiene menos de ese ritmo, ya se está hablando de una constipación o un estreñimiento, ¿no es cierto? Ahora, tratado el estreñimiento y si siguen persistiendo, que se trata con una dieta, con una consulta con el gastroenterólogo, se descarta que no haya algún problema orgánico, puede ser psicológico también. Una vez que uno ha descartado todo esto, recién podemos hablar de que si continúa con el estreñimiento, yo diría que lo adecuado acá es hacer una consulta con un gastroenterólogo. Una vez que ha agotado las dietas, los cambios de alimentación, los hábitos evacuatorios, las costumbres, entonces acá sí hay que ir al gastroenterólogo. Hola, buenas noches. Una pregunta, ¿hasta cuántos días es normal que una mujer pueda estar indispuesta? Bueno, hablamos de la menstruación, ¿no es cierto? Y esto depende de cada persona. Lo habitual son entre 3 y 5 días, ¿no es cierto? Esa es la media, entre 3 y 5 días desde que comenzó hasta que dejó de menstruar. Ahora, hay personas que menstruan 2 días, hay otras que menstruan 7 días,
hay otras que son muy regulares, que menstruan cada 28 días, hay otras que tienen una regularidad un poquito mayor o un poquito menor. El tema es que las menstruaciones sean periódicas, por eso se llama periodo, que sean no tan dolorosas, que uno conozca cómo es su menstruación y que sepa más o menos cuánto tiempo, y cosa que si se extiende más de lo debido, ya probablemente no sea una menstruación, sino se transforme en una ginecorragia, que es la pérdida de sangre por los genitales. Bien, a ver si podemos ir acá. Bien, buenas noches Manolo, le quiero hacer una consulta, ya va a ser un año que no me viene la regla menstrual, es lo que estábamos hablando, un año. No siento ningún dolor, me hice y me dijeron que eran cambios hormonales y que se regulariza tomando algún anticonceptivo o haciéndome la ligadura. Quiero saber si debo hacer un nuevo estudio para saber si está todo bien. Tengo 29 años y tiene un informe de una ecografía que dice útero en ABF, que es anteversoflexión, de forma conservada, estructura miometrial homogénea, o sea, el miometrio está homogéneo, los diámetros, endometrio, ecogénico y lineal, bueno, es una ecografía totalmente normal, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que hay que hacer es lo siguiente, 29 años, digamos que no es lo habitual para una persona que deje de menstruar a los 29 años, habitualmente lo hacen un poquito más adelante. Entonces, acá probablemente estemos hablando de un tema hormonal, ¿no es cierto?, que hay que corregir. Primero, una consulta con su ginecólogo. En segundo lugar, si por ahí no va la cosa, probablemente lo deriven a un endocrinólogo, pero no creo que la solución sea una ligadura de trompas. Ignoro si tiene hijos, si no tiene hijos. La ligadura de trompa es otra cosa que no tiene nada que ver con esto, pero lo que sí le diría es que hagamos primero la consulta con el ginecólogo y eventualmente con un endocrinólogo. Pareciera ser más un problema hormonal. Bueno, excelentes consejos, Manuel. Ese es Raúl Peliski, sí, un gran abrazo. Él siempre, el papá de un pacientito mío que me decía Manolito, bueno, siempre me dijeron Manolo, así que no hay problema. Un abrazo, Raúl, muchas gracias. Buenas noches, ¿me puede decir cuáles son los síntomas del cáncer de garganta o de la boca? Sí, cómo no. El cáncer de boca, o del piso, la boca y de la garganta, los síntomas son muy parecidos, ¿no es cierto? Pueden aparecer, comienza como, mal estado de los dientes, llagas en la lengua, en las encías, debajo de la lengua, la boca, úlceras que aparecen, empieza a aparecer un olor feo en la boca, ¿no es cierto? La secreción, la saliva, no se puede tragar, comienza también a tener dificultades para hablar, para masticar, comienza la disfonía, por el cáncer se va extendiendo. Entonces, hablando concretamente del cáncer de garganta o de boca, para el de boca, dificultad para tragar, llagas en la boca, aftas en la boca, mal estado de los dientes. No es que el mal estado de los dientes lleva al cáncer, sino que el cáncer hace que los dientes se pongan mal. Y de la garganta, dificultad para tragar, dolor al tragar, dificultad para hablar, cambios en la voz, disfonías o afonías. Bueno, hola, buenas noches, doctor, soy del Chaco, bienvenidos, siempre miro su programa. A mí siempre me agarra la disfonía y me dura más de una semana. Bueno, acá seguramente si dura una semana, probablemente sea que, espero que no sea una maestra, porque el 80% de las maestras tienen disfonía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hablan al grado 30, 40 chicos y tienen que hacer esto, que yo hoy hago en 1 hora, hablar fuerte y claro, lo hacen 5 horas por día, todos los días, entonces la disfonía es muy frecuente. Ahora, una disfonía que una semana pasa, después vuelve otra vez, probablemente sea un problema del mal manejo de la voz, Se trata de usar bien la voz, ni muy alto ni muy bajo, sino en el tono adecuado. De todas maneras, yo les recomendaría, primero, su médico, seguramente una fonoaudióloga, que si estamos usando mal la voz, y si no pasa por ahí, habrá que comenzar los estudios para mirar de la boca hacia adentro. Bueno, gracias por vernos desde el Chaco. Hola doctor, muy lindo el programa. ¿Qué puede causar el dolor en las mamas?
tengo 32 años, 2 hijos, los 2 fueron lactantes, pero ahora me duele más que antes. Más que antes, siempre me dolía antes la menstruación, pero ahora el dolor es más constante. Bueno, si esto es una cosa muy común, es habitual que cuando las mamas estén turgentes, ¿no es cierto? Y cuando uno va a dar de mamar, las mamas se ponen turgentes y duelen. Obviamente el bebé saca toda la leche, el dolor desaparece. Ahora acá, los 2 lactaron, los 2 tomaron la teta, le duele más que antes, sí. Yo creo que la señora está haciendo probablemente un cambio hormonal, ¿no es cierto? Estos cambios hormonales son muy frecuentes a esta edad, hay que hacer una consulta con su ginecólogo, con su obstetra, quien seguramente descartará primero toda la parte benigna, ¿no es cierto?, que es la parte hormonal, la parte pero se hará un buen examen y esto amerita investigar, ¿no es cierto? Amerita, si ya no es producto de la acumulación de la leche, entonces habrá que investigar, para eso está la ecografía mamaria, están estudios que se hacen, ¿no es cierto?, para que se van complejizando y uno puede hacer un diagnóstico precoz si hubiese un problema serio en las mamas. No es para perderlo de vista, tampoco es para decirle no, quédese tranquila, no, yo diría que hay que consultar, ¿no es cierto? Bien, también con mi última hija me hice ligadura, ella tiene ahora 6 años. Bien, bueno, acá sí, la ligadura no tiene mucha relación con ello. Los saludamos de El Dorado, Valeria. Bueno, gracias Valeria. Obviamente que la ligadura hoy ustedes saben que está casi como de moda, ¿no es cierto? Hay personas que tienen un bebé, 2 bebés y ya se ligan las trompas. Hoy es un procedimiento que si uno lo habilita es totalmente legal, antes no lo era, pero bueno, siempre se recomienda pensar bien antes de hacerlo, tomarse su tiempo, implica algunos cambios hormonales al principio y después ya no. Después uno se acomoda y lleva una vida totalmente normal. Hola, buenas noches. Quisiera saber si un sangrado de boca puede ser causado por el cigarrillo. Sí, por supuesto que sí. Puede ser, hablemos de 2 niveles. Si estamos hablando de un sangrado, de una herida en la boca, a ver, si es una fumadora o un fumador, si es un fumador habitual, como decía también el que toma mate habitualmente y se hace la herida en la boca, en el labio, ojo porque ese puede ser el inicio de un cáncer de boca, un cáncer de las encías, ¿no es cierto?, un cáncer de labios. Entonces, si sangra constantemente y hay una llaga en la boca, hay que hacer la consulta, porque puede ser un cáncer localizado ahí, en los labios. Si viene de más atrás, tenemos que pensar en laringe, tenemos que pensar en pulmón, pero esto sí, sin problema, amerita, ¿no es cierto? Dice, bueno, acá, si terminamos de leer la pregunta, me pasó solo una vez y no tengo ningún otro problema. Bueno, si fue una cosa casual, ¿no es cierto?, y no sangra más, yo le tendría más miedo al cigarrillo que al sangrado. ¿Por qué? Porque si usted sigue fumando, no va a tener problema en la boca, pero probablemente tenga algún problema bronquial o pulmonar, ¿no es cierto? El 90% de los cánceres del pulmón sabemos que son causados por el tabaco, por el vapeo, por el humo. Se fume o no se fume, a veces el fumador pasivo, o sea, el que soporta el que estén fumando al lado de uno, es el que se agarra al cáncer y no el que está fumando. Es tan grave como en el que realmente fuma, ¿no? Bien, buenas noches, le consulto. Al tragar a veces me raspa la garganta y a veces me queda la comida en la garganta y duele al bajar. ¿Qué puede ser? Me hice una eco de tiroides y está bien. Gracias. Bueno, yo le diría que nos quedamos tranquilos con la tiroides. Esto no es normal, ¿eh? Esto no es normal. Hay que ver la edad, pero yo le diría lo siguiente. Se estudió la tiroides, está perfecto, pero acá falta estudiar la zona de las amígdalas y el esófago sobre todo. Lo que yo le decía hoy, uno traga la comida, ¿no es cierto?, uno la mastica, la tritura con los dientes, con los molares, después la pasa hacia atrás al esófago, del esófago pasa por ese cañito hasta el estómago y ahí se empieza el proceso de la digestión. Ahora, si está costando pasar, puede haber una obstrucción a nivel del esófago. El esófago es el canal que comunica la boca con el estómago. Y el cáncer de esófago es cada vez más frecuente, es muy frecuente en los fumadores, es muy frecuente en los tomadores de mate, ¿no es cierto? Y es muy fácil de detectar porque
Hay estudios que están al alcance de la mano, como son la seriada gastrodenal y hoy por día una endoscopía, ahí se lo ve, está ahí nomás, uno lo mira, se biopsia y al instante se da cuenta si eso puede ser un proceso maligno o no. Bien, bueno, estamos más que pasados de tiempo, así que les agradezco como siempre por estar ahí del otro lado. Espero que esto no los... A ver, esto no es para alarmarlo, esto es para recomendarles, ¿no es cierto?, para que tengan en cuenta estas cositas que hablamos, que son importantes, que parece que no lo son. No quiere decir que cuando uno tenga uno de estos síntomas va a tener un problema, pero sí puede ser que el que tenga un problema haya tenido uno de estos síntomas. ¿Se entiende cómo es? Entonces, yo les recomiendo que presten atención, que estén atentos y, como les decía siempre, la consulta precoz en el momento adecuado con la persona adecuada, ¿no? Y que no lo tomemos a la ligera, ya va a pasar, porque después eso es tiempo perdido. Nada más que agradecerles, como siempre, por estar allí del otro lado, por acompañarnos ya desde hace 14 años. Seguramente nos vamos a encontrar la semana que viene con un tema de interés general para todos ustedes. Les agradezco en nombre de todo nuestro equipo por los mensajes, por estar allí en esta hora donde uno ya está cansado, donde quiere irse a la cama, pero bueno, nunca está de más una recomendación por el bienestar, por la salud, por la prevención de nuestros recién nacidos, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, adultos y también de nuestros adultos mayores. Muchas gracias como siempre y les deseo una muy buena semana.